Estamos todos acá bailando, sacudiéndonos, mucho sucundún, sucundún acá con la musiquita. Ya nos va a quedar grabada la Es la musiquita. energía de primavera para mí. Exactamente, ingenio de primavera, ingenio de primavera. Bienvenidos a esta nueva tarde primaveral, día lindísimo. Mi nombre es Alejandro Mujamada, acá estoy acompañado de este gran equipo. Por acá Soledad Represa. Por acá Sofía González Chiape. Por acá Franco Aulia. Buenas a todos, Santiago Botlink. Así que bueno, acá tenemos todo el equipo a pleno, todo el equipo de ingenio a pleno. Disfrutando de este día de sol, y justo estaba comentando acá, hoy vamos a hacer un poco de charla informal en esta introducción, estaba comentando que me tomé un recreo para comer algo en la Costanera Sur y caminar un poquito por la parte de Madero Oeste, Costanera Sur y todo eso que está muy lindo, la verdad que está muy, muy lindo. Y me venía acordando de los años que llevaba acá en la UCA, que la mayoría de las grandes torres que están en Madero Este las vi construir. Ay, Y algunas, claro, son torres de los últimos 10 años, o sea, no son los edificios de la Avenida Santa Fe de la década del 30, son torres de los últimos años. Y una cosa que me parecía divertido, curioso, era justamente el tiempo que esa construcción estaba por debajo del nivel de la tierra. O sea, me estaba acordando semanas y meses, a veces que salía al mediodía a caminar, dar una vuelta ahí por toda la parte esta de Madero Sur, el Parque Micaela Bastidas, que se los recomiendo, que es muy lindo, y escuchaba los ruidos del pilotaje de, por ejemplo, la Torre Chateau, las Torres Muyeris y todas estas. Escuchaba el ruido del pilotaje y no se veía nada. Y después de un par de meses aparecía un pedacito ahí de hormigón y se fue construyendo toda esa torre. Y eso me lleva a pensar un poco todo el tiempo que hay como un trabajo oculto, ese trabajo bajo la tierra, ¿no? Ese trabajo bajo la tierra que a veces no se ve y que tiene mucho que ver con lo que hacemos en ingeniería, ¿no? Y cómo todo eso que se fue haciendo en esta reserva ecológica, que en algún momento lo comentábamos, fue una especie de misfit. O sea, la reserva ecológica es uno de estos errores estratégicos. Salió perfectamente bien, pero no tenía esa intención. Era justamente un relleno que se estaba haciendo en la época de la última dictadura militar para llevar todo el centro cívico a ese terreno, Ganado el Río, con el relleno de lo que eran las demoliciones de las autopistas urbanas, y después eso quedó abandonado. Vinieron un par de camalotes de río abajo de la Mesopotamia, se empezó a llenar de fauna y de flora, y ahí apareció la reserva ecológica. Y bueno, aquí viene todo esto, vamos a leer un poco. Cómo la acción de los ingenieros, de las ingenieras, tienen ese efecto un poco, viste, por debajo del subsuelo, de a poquito, que después aparece, y que puede cambiar muchas cosas. Y muchas de las cosas que cambia es el hábitat. O sea, te cambia el hábitat. Ahí yo decía esto de varios meses iba a descansar, a leer un libro ahí a la hora de la siesta, en la costanera sur o Madero Este, y escuchaba el ruido del pilotaje subterráneo, esto de cómo se fue formando la reserva ecológica con los camalotes que venían de la Mesopotamia, con fauna, con flora, cómo se iba actuando eso. Y hay mucho de la acción combinada del hombre-naturaleza, y es mucho de lo que hacemos en la ingeniería. Y hoy vamos a hablar un poco del medio ambiente, de la contaminación. Vamos a tener una invitada que nos va a ilustrar mucho sobre ese tema. Y bueno, lo vemos a diario, lo vemos en lo cotidiano. A veces pensamos, no, la gran contaminación, las grandes ciudades, las grandes industrias, yo hago el reciclado, sí, son todas acciones que contribuyen, pero hay muchas otras que a lo mejor no nos damos cuenta y van apareciendo y se está modificando. Se va modificando, ¿no? O sea, con el tiempo, la ventaja de tener algunos años en el almanaque es que uno ve la evolución, o sea, hace la investigación horizontal, como se dice en el longitudinal, perdón, como se dice en investigación, ¿no? Así que, ¿cómo lo ven? Bueno, súper interesante. No sé si tuvo alguna hilación esta introducción. No, se entiende. Es que sí, yo lo venía pensando. No, pero se entiende. O sea, la verdad que
es cierto que los ingenieros El somos... sanguchito de la Costanera Sur, La radio, tengo radio hoy, qué introducción hago, y A ver, surgió la inspiración. la tarde del sol y Claro. Pero, ¿cómo se llama? no, pero hay un punto, digamos, me parece que tiene Sí, que ver sí. con esto de el crecimiento, digamos. Uno siempre asocia esta cuestión de las cosas cuando se desarrollan, de que va a ser increciendo, ¿no? De que desde el primer granito iba a ir subiendo y subiendo y subiendo. Y no todos los procesos son así. Sí. Hay procesos que son mucho más subterráneos, precisamente, en donde uno recién los puede percibir cuando hay algo que emerge, ¿no? Que es el emerge, y que no es el emergente, es la consecuencia de un montón de trabajo Claro, sí, o de sí. cuestiones, de aspectos que vinieron antes. Y bueno, creo que también parte de eso también es cuando alguien egresa, ¿no? De esta universidad, hay un montón de docentes, amor, estudio, compañeros, como toda esa cuestión más comunitaria, que en algún momento alguien egresa con una muy buena nota, como todos nuestros estudiantes, pero es eso, es como un algo que emergió después de un largo proceso de esfuerzo. Sí, maduración y a veces sin verlo, ¿no? Sin Sin notar. lugar a dudas, sí, lo más importante. Sin los pilotes, los edificios no estarían. Bueno, Sí. exactamente, era eso, ¿no? Sin los presos los oficios no estarían, sin ese relleno que se hizo de las demoliciones, de las construcciones de las autopistas urbanas, no hubieran tenido lugar donde instalarse los coipos. Cuando uno va a visitar muchas veces la reserva ecológica, aprendés lo que son los coipos, son unas ratitas espectaculares ahí que tipo nutrias que aparecen por todos lados, la cantidad de pájaros y toda la vegetación que vemos en esa reserva ecológica, que la verdad que es muy linda. A mí me gusta mucho. Que la tenemos cerquita, Y la para tenemos cerquita, poder sí. disfrutar. Sí, Para ir increíble. a cobrar una bondiola ahí. Sí, sí. La No, costanera. no solo de eso y disfrutar, digamos, centrarte, Sí. meterte en la reserva ecológica, ¿no? Disfrutar de esa caminata que lleva bastante tiempo, pues es bastante largo, pero que uno dice, bueno, pero estás en pleno centro, en downtown, Claro, estás, sí, estás sí, en sí, el sí, microcentro, ¿no? Y tenés ahí Tal cual. y gracias a Dios está muy bien cuidada, gracias a Dios está muy bien cuidada, así que es de las cosas buenas. La verdad que sí, yo Hay que estuve hace rescatar. unos 2 meses, 3 meses, fue antes del invierno, así que no fue hace 2, 3 meses, fue un poquito Sí. más. Fueron dentro de los primeros días de frío. Y la verdad que es muy bonita, muy bien cuidada, Sí, sí, sí. y esa sensación de, bueno, uno va cambiando por algunos pequeños pasajes y el olor a madreselva que me vuelve loca, y de repente uno llega al río. ¿no? Sí, sí, Y sí, el horizonte, libre. Eso está, bueno, Hermoso. yo lo vi antes de que esté la reserva ecológica, el río lo tenías en la costanera sur, o sea, caminabas un poquito menos y ya veías el río. Pero no, quedó muy bien, quedó muy bien. Así que bueno, hoy vamos a charlar nuevamente, porque ya es un tema que lo hemos tratado en otras oportunidades, en otros programas, de toda esta cuestión de la acción del ser humano, del hombre, de la industria, en el medio ambiente, ¿no? En la casa común, el cuidado de la casa común. Ya en el próximo bloque que vamos a presentar tenemos a Joana Alarcón, que es una graduada de nuestra ingeniería ambiental, que ha ganado el premio al mejor trabajo final. Así que, y hablando justamente de estos temas que tienen que ver con cómo las aguas se van contaminando y cómo impacta esto en el consumo humano, ¿no? Estoy mirando una serie de Netflix y en el episodio que estaba viendo anoche justamente aparece uno de estos yanquis medio locos, dice, bueno, tenemos que empezar a acumular reservas y hacer una especie de búnker por si viene un terremoto, están en Los Ángeles, que esto, el otro, el terremoto, y lo primero que hace es guardar depósitos de agua, dice, lo más importante es el agua. Claro. Así que bueno, ahora vamos a charlar con Joana esto del agua porque es lo más importante. Y me llamó la atención porque, digo, claro, uno puede guardar un montón de latas de comida, pero si te falta el agua no hay forma. Entonces armó un rack con una cantidad de botellones de agua que tenía ahí almacenadas como esas cosas medio místicas por las dudas si viene el terremoto o el ataque terrorista o lo que pasara. Bueno, después de esta introducción, que creo que fue bastante simpática, vamos a empezar a charlar con Joana acerca de, bueno, por qué su trabajo final fue tan brillante, mereció este premio, este reconocimiento, y que nos cuente un poco acerca de la importancia del agua y los impactos que tiene, bueno, y cómo podemos complicarnos la vida cuando no hacemos las cosas como corresponde. Vamos a Joana.
¿La querés presentar? Es colega tuya. Ah, sí, por La favor. se por conocen, supuesto. o sea, Sí, Sofi, la nos hemos conoces. cruzado en algún momento. En Acá alguna la tenemos a materia. Sofi, nuestra representante de los estudiantes de Ingeniería Ambiental. Sí, acá estamos. Pero sí, bueno, justo fue muy gracioso porque cuando nos cruzamos en el pasillo, bueno, yo me acordaba de algún final, todavía no sabemos muy bien de dónde, pero yo sé nos que la tenemos. conozco, pero no sé de qué, Sí, de qué sí. sufrimiento. Alguna ¿De qué materia así examen? dura, áspera. Sí, algún contrabando de... El recuerdo está atravesado por esa sensación. Sí, es como... En eso coincidimos. Compatriota, soldada caída. Ay. Pero bueno, la tenemos entonces a Joana Alarcón, ingeniera ambiental, ya graduada de la Facultad de Ingeniería. Joana fue distinguida con el premio al mejor trabajo final por su investigación titulada Distribución de la concentración de nitrato en aguas de consumo humano en la República Argentina, y su trabajo abordó una temática clave para la salud pública y la gestión ambiental, vinculando ciencia, territorio y políticas de saneamiento. Con ella vamos a conversar sobre su recorrido académico, el proceso de investigación y la importancia del acceso a agua segura como desafío ambiental y social. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. A mí me gusta esta frase, yo no la escribí, pero me gusta esta frase cuando la estaba leyendo, de vincular digamos, la ciencia con el territorio. Territorio es una palabra que desde el punto de vista sociológico, antropológico, tiene mucho contenido, mucho sentido, ¿no? Que es el hábitat. Bueno, contanos un poquito de a poco, cómo fue surgiendo el tema, dónde te enfocaste. Bueno, un poco vamos a dedicar este programa a que nos comentes acerca de todo este proyecto. ¿Por dónde empiezo? Bueno, para empezar, saber qué son los nitratos, ¿no? Y por qué la importancia de estudiarlos. El nitrato es un agente, es el segundo agente contaminante más relevante después del arsénico en aguas de consumo humano. Algunos escuchan mucho el arsénico. Claro, el nitrato viene atrás. Es el primero, digamos, en nuestro país. Sí. Y como segundo lugar está el nitrato. Poco estudiado, muy poco estudiado. No hay muchos datos anteriores a la investigación que hice. Entonces, en ese sentido fue un poco difícil, porque los datos se comparan, hay que compararlos con datos previos y demás, pero es muy difícil encontrar un estudio a nivel nacional que permita comparar, que me haya permitido comparar. Entonces, en ese sentido fue un poco difícil. Fuiste pionera. Sí, de alguna manera sí. Sí, bueno, porque estuvimos buscando, mi tutor fue el doctor Héctor Fasoli, un saludo. Sí. Acabo de estar con él. Sí. Es un placer haber trabajado con el doctor Fasoli. Él me fue guiando en todo, absolutamente en todo. Fue quien confió en mí, me abrió las puertas del laboratorio, de este trabajo de investigación. Yo ya tenía una base teórica, porque los nitratos y la forma de medirlos los vimos en teoría, y aplicarlos es maravilloso, porque podés comprenderlo del todo. Entonces, empezó como un cálculo de la concentración de nitrato en alrededor de 480 muestras, frascos muestrales que estaban en el laboratorio. ¿De dónde obtenían las muestras? Fueron llegando de una empresa privada. Sí. Entonces, al principio era ordenar todos los frascos, acondicionar los rótulos, medir, preparar las disoluciones y entender cómo funciona el equipo. Que particularmente utilizamos, para medir la concentración, se utilizó el método analítico de espectrometría UV visible. Fantástico, que es colorimetría. O sea, se genera una reacción colorimétrica que un equipo la detecta, ¿no? ¿O es algo por ahí? Tiene que ver con el color, pero no con tinción ni nada de eso, sino la luz. Mira, para hacerlo sencillo y básico, y esto me encantó explicarlo en la defensa también, cuando nosotros observamos una hoja, la observamos de color verde, ¿no? Y esto sucede porque cuando la luz blanca incide sobre la hoja, la clorofila absorbe ciertos rangos de onda. De onda. Es más,
absorbe todos menos uno, que es el color verde. Y el color verde es el que transmite, y ese es el que observamos. Esto, así sencillo y básico, es lo que sucede en el equipo, en el espectrofotómetro. Así que sí, tiene que ver con los colores, pero no porque haya hecho alguna tinción o algo de eso. Bien. O sea que te detecta el color ahí digamos, de la concentración. Bueno, y el color que transmite, Sí. que se logra transmitir, es lo que se mide. Y uniendo la ley de Beer, que relaciona la transmitancia con la concentración de un analito, es que se puede obtener la concentración, porque están relacionadas la transmitancia o la absorbancia con la concentración. Entonces es así que puedo obtener el valor de la concentración de cada y ahí muestra. vas viendo la concentración justamente de los nitratos. Exacto. Muy bien. Sí. Así que, ¿y cómo, vos decías, estas muestras vienen de una empresa privada, no vamos a nombrarla, pero que es producción de agua, es agua de manantial, agua natural, ¿cómo, o sea, cuál es el foco? La fuente. La fuente, exactamente. Hay diferentes fuentes, alrededor de 13, 14 tipos de fuentes. Todas son aguas de consumo. ¿Sí? Por ejemplo... O sea, esto está pensado para el consumo humano, o sea, es Sí. como un resguardo al consumo humano del agua. Claro, no es de un tanque de alguna empresa, no. Claro, ni del Son río. todos- Del río siempre y cuando haya sido para consumo. Claro. Porque sí también tuve frascos muestrales provenientes de río o dique. Muy pocos, pero sí hubo. Claro, personas que toman de ahí directamente, que lo sí. utilizan como fuente primaria. Sí, exactamente. Bueno, otras opciones, agua de pozo, potabilizada y no potabilizada, agua de tanque directo, agua de red rota. Entonces, viene de ese tipo de fuentes. Es interesante porque son muchas las fuentes y muy variadas. Sí. Totalmente variadas, porque el espectro, digamos, esta población que vos estás nombrando es bastante heterogénea. Sí, ¿Cómo hacen, a ver, en este tipo de investigaciones? Ustedes van clasificando las fuentes, las toman todas con las mismas condiciones, o sea, todas las fuentes están en igualdad de condiciones, o hacen alguna, lo que sería una estratificación, ¿viste?, de fuente, aguas tratadas, agua de pozo, no sé, agua, ¿viste?, potabilizada, agua embotellada. ¿Hacen alguna clasificación así para hacer los estudios? En principio, o sea, el objetivo era medir la concentración Sí. sin importar de dónde haya salido. Está bien. ¿Para qué? Para luego mapearla. Todas estas muestras vinieron de 21 provincias, sin incluir Neuquén y Formosa. Después Sí. hubo muestras de todas las provincias. Claro, sí. Entonces, se midió para cada una el valor de la concentración y luego se volcó esto en un mapeo. ¿Para qué? Para saber cuáles son los focos de contaminación. Perfecto. Dónde sí. hubo mayor incidencia, dónde no. Y después, bueno, relacionarlas, qué tipo de producción hay en tal región, donde hubo... Claro, empezar a sacar conclusiones. Exacto. Entonces, y esto de no hay datos previos complica hallar no el culpable, pero la razón. responsable. Exacto. Y aparte es muy difícil encontrar la razón o la fuente de contaminación puntual, ¿no? Porque no hay, es difusa. Claro, porque por lo general este tipo de estudios se realizan como para zonas puntuales o muy a demanda, ¿no? De yo quiero, no sé, me instalé en un country, en un barrio, tengo un asentamiento, puedo hacer una perforación, quiero saber si puedo tomar ese agua, la analizo. Se puede, sí. Entonces termina siendo como un resultado que uno tiene de forma privada, pero que no se publica. Exacto. Porque datos seguro que hay. Claro. Alguna empresa privada lo tiene, pero el acceder a eso es lo difícil. O sea, datos públicos es muy difícil conseguir, y más a nivel nacional. Sí hay estudios hechos, por ejemplo, Acumar tiene un mapeo de nitrato, que de hecho yo lo usé como referencia. Usé el código de colores que usa Acumar, pero es la cuenca, Claro, nada más. solamente. De hecho, Limitado. claro, y así para diferentes localidades existe.
pero bueno, a nivel nacional no. Y esa fue como la diferencia de mi caso, ¿no? De mi trabajo final, que fue a nivel nacional. Entonces, cuando se observan los mapas, bueno, acá no tengo para mostrar, se puede observar todas las muestras ubicadas en cada dirección de donde fueron extraídas. Claro, o sea, la clasificación esta es por provincia, por territorio. Sí. ¿Y cómo fue que te surgió esta inquietud? O sea, ¿cómo fue que se te ocurrió trabajar con este tema de las aguas, del agua? ¿Hubo alguna iniciativa tuya, algo que ya venías pensando, trabajando de antemano? Yo quería trabajar en el laboratorio. Quería trabajar. No sabía cómo, no sabía si tenía que hacer algún examen, no sabía bien. O sea, vos cómo, tenés pero una yo vocación me acerqué hacia lo que es la investigación, el trabajo de laboratorio. Sí. Sí. Leí algunas cosas de publicaciones en papel afuera del laboratorio, como que estaban necesitando voluntarios y demás, pero no de nitrato. No decía nada de nitrato. Entonces, en ese momento, Fasoli era mi profesor, entonces me acerco y le pregunto, ¿hay forma de poder participar en algún tema de investigación? Yo quiero formar parte de algún equipo y quiero trabajar acá en el laboratorio, como sea, como asistente, como voluntaria, como lo que quieras. Entonces se ve que vio algo, vio tantas ganas que me dijo, sí, o sea, hay muchas cosas para hacer. Entonces me preguntó algo sobre si había visto tal tema y tal tema. Y digo, sí, lo vi con usted. Digo, sí, estos temas ya los vi en forma teórica. Entonces me dijo, bueno, buenísimo. Pactamos un día, él me explicó nuevamente de forma teórica de qué se trataban los nitratos, qué tenía que hacer con el equipo y si realmente estaba interesada en continuar, porque lleva tiempo, ¿sí? Una vez que aprendes la técnica, después es sencillo, ¿no? Y entender el por qué. O sea, la práctica dentro de todo es sencillo. Una vez que la practicaste ya está, pero tarda. A mí me llevó casi 2 años. Sí, porque, bueno, primero porque trabajaba y estudiaba y demás, y segundo porque son casi 490, 480 muestras, que además ocurren errores y hay que volver a hacerlas. Entonces hay que tener paciencia para todo eso. Comentaste algo que dijiste muy al pasar, pero que yo tengo de una experiencia de trabajar en laboratorio químico, y que sé lo tedioso que es eso de hacer diluciones para ver cuál es la dilución. Implica que por cada muestra, como vos no tenés que saturar el equipo, tenés que hacer varias diluciones. Y por ahí, contanos vos, ¿cómo fue eso? Lío. Bueno, las diluciones las hacía, cada vez que arrancaba con el muestreo, con el análisis, para hacer una curva de calibración. Entonces, tenés que tener cierta precisión a la hora de preparar las disoluciones. Entonces, si cometés algún error, tenés que empezar todo de cero. Entonces, lleva bastante tiempo. Y paciencia también. Sí, y por ahí errores como, por ejemplo, no sé, como dejar la tapa de la muestra madre de una forma incorrecta, o sea, volcada de una manera incorrecta, eso arruina todo el análisis. Claro. Entonces, tengo que arrancar otra vez de cero, y así. Todo se tiene que manejar con tal precisión y limpieza en el laboratorio que a mí me gusta. Sí. A mí me gusta, la verdad es que a mí me gusta, así que yo quedé enamorada del laboratorio, todo el trabajo. Sí, me gusta. Y aparte, siempre tenía consultas y decía, ¿pero por qué? ¿Y cómo? Entonces siempre iba, y profesor, ¿y por qué? ¿Y qué hago? O sea, le tengo tal respeto a Fasoli que era como, pero lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Lo estoy haciendo bien, pero ¿qué pasa si esto no ocurre? ¿Pero va a ser mi culpa? ¿Vos estás trabajando ahora profesionalmente? Sí, estoy trabajando en la subsecretaría de Ambiente del municipio de San Miguel. Bien, perfecto. Y ahí estás, digamos... No hay un trabajo de laboratorio. No hay trabajo de laboratorio. Pero sí cubre otra de mis grandes pasiones, que es enseñar. Entonces capacito constantemente, todo el tiempo estoy capacitando o dando charlas a grupos de, no sé, 50, 70, 90 personas que, no sé, mi yo de la secundaria no lo puede creer. No, porque no me veía haciendo esto. Se ve que, bueno,
con la experiencia de vida, con otro tipo de experiencias de trabajo que no tienen nada que ver con la ingeniería, me fueron dando esa manera de hablar por ahí con el público o la manera de enseñar que también bueno, me gusta. ahora nos vas a contar esto porque por un lado está todo ese trabajo de investigación que la verdad que es una de los perfiles profesionales. Nosotros acá muchas veces a lo largo del programa, hablando de lo que sería el perfil profesional, también pusimos en la mesa la posibilidad de hacer investigación. Hemos tenido varios programas con investigadores, con investigadoras, estuvo la directora de investigaciones de acá de la facultad, y la verdad que escucharte a vos con esta pasión de hacer investigación nos anima mucho a que nuestros graduados o graduadas puedan continuar con temas de investigación. Pero lo otro que vos estás comentando acá de lo que es la capacitación, la sensibilización, creo que es otro plano también fundamental, y nos interesaría que nos comentes cómo es esto en el municipio de San Miguel, qué impacto tiene y cómo podés aplicar este proyecto de tesis, o sea, los nitratos en el agua, en el lugar, en el territorio, ahí directamente en este lugar donde vive tanta gente como es un municipio del conurbano. Así que después de este corte, de esta pausa, vamos le damos tiempo para que piense la respuesta. Sí. Muy bien, bueno, vamos acá algunas preguntas que tenían las chicas acerca de la investigación y después pasamos al tema de lo que te dedicas haciendo capacitación, ¿no? Bueno, sí, queríamos preguntarte, Joana, para que nos cuentes qué cosas, bueno, primero que nada, ¿qué es un nitrato? ¿Cuáles son las consecuencias de consumir agua? ¿Por qué está mal? Claro. Claro, ¿por qué no tenemos que ¿Por qué no tenemos que consumirlo? Claro. ¿Por qué no medimos? Claro, ¿por qué hiciste el trabajo? O sea, ¿qué es cuál es el por lo que qué? es riesgoso, claro. Claro. Bueno, para empezar, o sea, y repitiendo lo que decía antes, el nitrato es el segundo agente contaminante más relevante después del arsénico en aguas de consumo humano. O sea, estamos en serios problemas con el nitrato. Y el nitrato es un ion, un compuesto químico que es la forma asimilable que tiene la planta para adquirir nitrógeno. Entonces, nosotros tenemos dos vías de ingreso del nitrógeno en nuestro cuerpo, que es el consumo de vegetales y el consumo de agua. Entonces, cuando hay un exceso de nitratos en el suelo, ese nitrato en exceso ingresa a las aguas subterráneas y rápidamente, porque tiene ciertas características particulares como la alta solubilidad, es volátil y demás, que hace que ingrese rápidamente a las aguas subterráneas y se alojen ahí. Y además, convengamos que el agua subterránea tiene un lento movimiento, entonces eso hace la difícil dosificación del nitrato. Y bueno, parte de los resultados y conclusiones coinciden con la teoría que fui encontrando en otros países. Por ejemplo, en España está recontraestudiado el nitrato, acá no tanto, pero en España sí. Entonces, parte de los resultados que tienen en España, por ejemplo, es que se debe a la producción o la utilización de fertilizantes, por ejemplo. Y los resultados que obtuve con esta investigación coincide con eso. Y nosotros somos un país con gran producción en el agro y demás, entonces coincide. Faltaría la parte de tener datos previos y demás, pero con esto ya se podría tener un diagnóstico y una base para futuros estudios y decir, bueno, hay un problema, tenemos un problema. Claramente sí. Sí. Me gustaría preguntarte, perdón, un poco la pregunta es la ingenuidad, pero ¿por qué nos hace mal el nitrógeno? El nitrato, perdón. Porque cuando el nitrato ingresa a nuestro estómago, lo voy a dividir en dos. Está la población de los infantes y la población adulta. En el caso de los infantes, como los infantes tienen poca producción de ácido en el estómago, cuando el nitrato ingresa, y más en cantidad, las bacterias de este estómago del infante convierten al nitrato en nitrito. Entonces el nitrito provoca que en las vías sanguíneas la hemoglobina se convierta en metahemoglobina.
Y eso provoca la metahemoglobinemia, que también es conocida como síndrome del bebé azul. Entonces, ese es uno de los grandes problemas en infantes. Y lo que podría suceder en adultos es que derive en cáncer de próstata, cáncer gastrointestinal y todo lo que tiene que ver con los problemas gástricos. Claro. Y vos también comentabas que habían tomado, que habían tomado muestras de como 21 provincias. ¿Hubo alguna provincia que te llamara en especial la atención por la alta cantidad de nitratos? Sí, Chaco. Chaco es complicado. Chaco. Y me da tanta pena porque tiene todos los problemas de calidad de agua que se puedan imaginar. Entonces, ver que supera más del triple es como impresionante, porque según el Código Alimentario Argentino, el límite es de 45 miligramos por litro y en Chaco da 200 miligramos por litro. Entonces es un montonazo, es muchísimo. Entonces, que la población afectada, o bueno, que lo sepa es importante para poder tomar alguna medida o principalmente no tomarla. Tal cual. Entonces, eso sí me ¿Por sorprendió. el uso excesivo de fertilizantes ahí? En ese caso no, hay otras razones, no solo los fertilizantes, sino el sistemas sépticos, por ejemplo, inadecuados, tener pérdidas o fugas y demás, también es una de las razones. O al tener algún vertedero cerca, esa es otra. Sí. Sí. Pienso también si hay animales, ¿no? Todo lo que tiene que ver, digamos, porque a veces también... Con las heces, sí, tiene que ver con eso. Sí. Y bueno, solo para cerrar y que puedas hablar del resto. ¿Buenos Aires bien? No. Terrible. Las provincias por ahí más afectadas son Santa Fe, primero, Córdoba y Buenos Aires. No, mira. Hay más, son 9, pero las más... Como el top. El top 3 sería Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Todos a poner entonces un filtro en las casas urgentemente. Eso te iba a preguntar, si las que habían dado mal eran de agua de red o eran otras fuentes de Agua de agua de pozo. Agua de pozo. Claro. Ah, ok. Sí. Bueno. En la gran mayoría. Claro, ese es el gran tema porque, digamos, nosotros por ahí en la ciudad, no en todas, ¿no? Pero por lo general tenemos agua de red, pero bueno, por ahí en los barrios privados no, a veces... Claro, sí, tenés aguas agua de pozo. O sí, Claro. o incluso, no sé, estoy pensando en Pilar, digamos, hay todas situaciones donde es aguas de pozo y estás todavía dentro del ejido urbano. Qué tremendo. Y tan... Y hay estudios, esto yo no lo incluí dentro del trabajo final, pero sí me acuerdo haber leído. Hay estudios donde se comprueba que el agua embotellada también trae altas concentraciones de nitrato. Espero que no sea esta que estamos tomando, por favor. Entonces sí, es como que, bueno, mientras la leía decía, bueno, entonces al final no nos salvamos. Claro. Nadie se salva de nada. Hay que ir con un medidor. Y las soluciones también son complejas, no son tan fáciles de aplicar, porque está la ósmosis inversa, que es costosa y difícil de aplicarla. Entonces, en ese sentido, o optamos por buenas prácticas. Claro. Para preservar los Sálvese cuerpos de quien agua. pueda. Sí, preservar justamente los cuerpos de agua, ¿no? O sea, el primer principio de la ingeniería ambiental, no contaminar. Claro, prevenir. Prevenir, exactamente. Siempre es más económico Hacer prevenir. un uso sustentable. Sí, de sí, los recursos. prevenir, tal cual. Prevenir, así que sí, con el tema del agua, viste, a veces uno dice, no, tenés que tomar 2 litros de agua por día. Bueno, ¿qué tipo de agua, no? O sea, ¿qué calidad de agua? Porque ahí es donde la cosa se complica. Bueno, vamos a hacer creo que el último corte y después cuando volvemos, breve corte, ahí sí nos gustaría, bueno, cómo lo aplicás esto llevado a tu territorio con lo que es la capacitación, ¿no? Que parece que es otra de tus pasiones. Bueno, ya estamos en el último tramo del programa, así que bueno, ahora sí, contanos un poquito qué es lo que estás haciendo, esto que hablabas con tanta pasión que tu yo del secundario no lo hubiera creído, como dijiste, de la capacitación o concientización y todo esto. Sí, hablar en público. Sí. No lo hubiese creído, pero sí, Acá ahora estás sí. muy bien, acá te vemos muy bien. Sí, ¿En serio? muy cuidada, muy Sí, cuidada. muy bien, 10. Bueno, sí, no, la verdad es que no, en la secundaria no quería saber nada de exámenes orales ni nada de eso porque le tenía terror. Pero bueno, resultó en que ahora capacito y no sé, es...
¿Con qué población te manejás? Todo tipo de población, de todas las edades, porque la idea es llegar a toda la comunidad del distrito. Sí. Y más allá incluso, porque todo lo que es capacitaciones, enseñanza, lo damos de manera virtual y presencial. Entonces la virtualidad hace que te abras a todo el tipo de comunidad, incluso gente que no vive acá en Argentina. Sí, me tocó tener gente de Chile o de España y de Brasil. Yo decía, ¿cómo haces para escucharme? Sí. Entonces, bueno, dentro de los temas que vamos tocando, bueno, son residuos sólidos urbanos, eficiencia energética, buenas prácticas de ahorro de agua. Entonces, esa parte justamente es la que se relaciona con el trabajo de investigación que hice, porque bueno, toco de manera introductoria el tema del acceso al agua potable y la calidad de agua potable. Sin tanto detalle, digamos, en cuanto a calidad, porque el agua siempre lo tenemos que tocar de estas dos maneras: calidad por un lado y la disponibilidad, que son dos aristas, dos vías y dos mundos de los cuales se podría hablar muchísimo. Entonces, de manera introductoria toco estos dos temas y después, bueno, voy contando algunas buenas prácticas que podría aplicar un ciudadano en su casa, porque hay que bajarlo a tierra. Entonces, sí, bueno, pero ¿y qué puedo hacer yo? Ay, bueno, tengo 15 años, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo no sé nada de ambiente, pero ¿qué puedo hacer? Entonces, voy dando algunas buenas prácticas ambientales que podríamos aplicar en el hogar. Qué lindo, ¿y se copan? Sí. Sí, de manera virtual es alguien que quiere aprender. Tal cual. De manera presencial a veces el público está porque, no sé... tenía que pasar presente. Porque tenía que pasar, sí, exacto. A veces están enojados, a veces un público enojado y que quiere solo, viene por la queja, por ahí. Otros no, otros sí vienen por una genuina razón de aprender y demás. Pero sí, yo toco públicos de todas las edades. Es un programa de la Municipalidad de San Miguel. Sí. ¿Y cómo de educación ambiental. ¿Y cómo convocan al público? Por redes sociales o a través de un programa, tenemos varios programas. ¿Con los colegios también? Sí, públicos y privados. Diferentes institutos. De hecho, también con la universidad, la UFLO, trabajamos con la UFLO. Sí. Y bueno, con diferentes programas, promotores ambientales, escuelas con huella verde. Entonces, dentro de esos programas se van dando este tipo de capacitaciones. Muy interesante. Así como encontraste esto que te recontra apasionó, ¿qué pensás para el futuro? ¿Ves algo en el futuro próximo, en el corto plazo? ¿Qué tenés pensado? ¿Para mí o...? Sí, tu ingeniería ambiental. Y me gustaría... Tu recién título graduado de ingeniería ambiental. Me gustaría unir esto, el trabajo en laboratorio y la pasión de enseñar y capacitar. Me gustaría muchísimo. Así que, bueno... Parte del reconocimiento a mejor trabajo final también fue recibir un premio que es una beca para hacer un posgrado. Muy bien. 50%, si no me equivoco. Lo voy a leer mejor. Sí. Pero creo que 50%. Bueno. Pero bueno, eso me permite seguir continuando con la temática y la problemática de los nitratos. Así que... Mira qué bueno. Sí. Así que sí pienso continuar. Y muy pronto, ya casi. En octubre. ¿Y acá en la UCA tenés alguna posibilidad? ¿Viste algo? Sí, justo estuve leyendo que el 20 de octubre empieza el posgrado en agrobioindustria. Sí, es agrobioindustria. No, pero digo, en la parte de docencia, de investigación, ¿acá tenés alguna posibilidad en la UCA, en la facultad? No sé, no incursioné. O sea, acá pasamos, hay que pinchar a Pablo. Acá pasamos el aviso Ojalá, a la fascinada. doctora Perello. Mira, acá tenés 2 miembros del Consejo de Investigación. O sea, Tal tanto cual. la doctora, la doctora como yo acabamos de ser nombrados miembros del Consejo de asesor de investigaciones de la facultad. Así bueno, que podemos yo fascinada y entregada. Bueno, el día que di mi defensa, estaba el director de carrera, mi tutor también, Héctor Fasoli, y cuando me dan la devolución, me preguntan, ¿esto lo hiciste vos? Y yo, sí, todo, la presentación, lo hiciste vos.
Sí, lo hice yo, no, porque me imagino que por ahí la pregunta venía de si usé inteligencia artificial o si usé plantillas o no sé, o pagué Tal para cual. qué parte lo Sí. hiciera, porque sí, ya existe y puede suceder. Entonces yo digo, no, lo hice yo. De hecho, soy tan detallista que me gusta hacerlo yo. O sea, me gusta que cada cosa quede como yo lo pensé y lo imaginé. Bueno, entonces me dice, porque este es un gran trabajo. O sea, me felicitaron de arriba abajo que yo no lo podía creer. Entonces me dice, bueno, porque tu calificación es un 10. Y yo estaba en llamas. shock. No podía creer. Porque estaba nerviosa. O sea, ya tenía experiencia, o sea, tengo experiencia hablando en público, pero Sí, ese pero día eso con la está, defensa, Una tesis siempre es un estrés. sí, Por tuve más todo. que te digan, no, ya estás aprobado. No. Tenía reacciones en la piel incluso porque estabas recontra ansiosa y estresada. Entonces yo tenía miedo de eso, opacar mi defensa, mi exposición con los nervios. Pero no, resulta que lo hice muy bien y que no se notó y la devolución fue mágica, fue hermosa. Entonces, luego de darme la nota, me dice, y bueno, y te invitamos también para dar estas mismas charlas a los alumnos que se están a punto de egresar. Entonces yo dije, no, más que feliz. Yo encantada cuando quieran, tal cual, cuando quieran. Así que Bien. hermoso terminar así. Bueno, felicitaciones. La verdad que un gusto tenerte acá. Fue muy, muy divertida, Gracias. muy interesante la charla. Sí, conocer la historia, otras oportunidades para los ingenieros ambientales, súper lindo. No, y esto de que que la facultad sea un semillero de investigadores. Eso a mí la verdad que me da una gran satisfacción. Bien, 3 avisos. tengo avisos para ir cerrando ya este programa. La semana que viene, martes 21 de octubre a las 2 de la tarde, vamos a estar dando una charla en el Laboratorio de Ciencia de Datos, también se va a transmitir de forma virtual, sobre introducción a Docker. Docker, contenedores para proyectos sin límites, son una forma de trabajo dentro de sistemas informáticos en donde uno deja el desarrollo de uno encapsulado y eso permite que sea mucho más fácil moverlos entre distintos sistemas. Es algo que hoy está muy de moda, que hace 15 años atrás no existía y si alguien está con ganas de aprender un poquito de qué va el trabajo con Docker o porque ya lo escuchó y sabe que dentro de las disciplinas se trabaja con eso, es muy del ámbito de sistemas, ya lo sé chicos, disculpen los ingenieros industriales con esto. Pero es interesante para todos. Sí, es una red temática, es algo súper requerido en los trabajos, así que está bueno porque son esos temas que exceden a las currículas habituales de las materias y que se pueden verlo un poquito ahí, por lo menos la introducción general, para después volar cada uno por su cuenta y darle la profundidad que precisen. Entonces, el martes que viene, a las 2 de la tarde, va a durar 1 hora y media. Hay algunos requisitos, porque hay que llevar algunas cositas instaladas, porque vamos a hacer un trabajo más tipo workshop.